un V1 igual a 0.1 volts. Déjenme lo acabo de dibujar para que se den una idea de cómo va a quedar al final. Y pongo los datos. Ese sería, no me falta el valor de la otra resistencia. Déjenme. Checo el valor de 400K. Me espero a que lo anoten para hacer el análisis y la solución del encontrar el voltaje de salida de ese circuito. Y ustedes me indican cuando ya lo tengan para comenzar. Ya, profe. Bien, entonces, pues igual que en los problemas anteriores, tenemos que ir haciendo un análisis amplificador por amplificador para poder saber o poder obtener ya el resultado final. En este caso, pues tengo que proponer que a la salida del primer amplificador exista, o yo lo voy a llamar un voltaje a la salida del segundo amplificador voy a proponer que se llame voltaje B, y obviamente pues ya el tercero es el voltaje de salida. Entonces lo que tenemos que hacer es ir calculando cada uno de ellos. El voltaje A corresponde al primer operacional. ¿Qué configuración tiene el primer operacional? O sea, ¿verdad?
¿Sería no inversor? Sería un amplificador no inversor. Entonces, en esa parte, el amplificador no inversor me indica que va a tener una ganancia de 1 más la resistencia de feedback, de realimentación, que sería la de 400 kilos, sobre la resistencia que va a tierra, que son 20 kilo ohms, multiplicada por el voltaje de entrada, que en este caso es el V1, que son 0.1 volts. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué es igual? $2.1 volts. Así es, valdría o vale 2.1 volts. Y este es el que me va a servir como entrada hacia al último amplificador operacional. Me faltaría conocer el voltaje B y ese pues es muy fácil, ¿verdad? Tenemos una configuración de seguidor de voltaje donde el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada y que equivale a los 0.1 volts. Entonces con esto ya tengo el voltaje que llega tanto a la resistencia de 10 kilo ohms como a la resistencia de 20 kilo ohms hacia el último amplificador operacional y este tiene una configuración de, ¿cuál sería? ¿Qué configuración tiene ese último op-amp? ¿Inversor? No. A ver, chéquenle ahí en sus notas. Inversor. Es un sumador inversor, o sea, sí es un inversor, pero tiene esa característica, ¿verdad? Que es un sumador. Entonces es un sumador inversor, por lo tanto, el voltaje de salida, ¿a qué va a ser igual? A menos la suma de cada una de las ganancias, que sería la resistencia de 100 kilos sobre la de 20 kilos, que multiplica el voltaje A más la resistencia de 100 kilos sobre 10 kilos, que multiplica el voltaje B. Entonces, si sustituimos, esto sería igual a menos 10 kilos entre 20 kilos, pues me da 5 veces el voltaje A, y el voltaje A dijimos que vale 2.1 volts. Luego tenemos más 10 kilos entre, perdón, 100 kilos entre 10 kilos, pues me da 10, que multiplica el voltaje B, que son 0.1 volts. Y listo, ¿verdad? Nada más hay que hacer la operación. ¿Cuánto va a dar? Menos 11.5 volts. Así es, menos 11.5 volts. Entonces entran 0.1 volts y al final de cuentas salen menos 11.5. Después de realizar todo el proceso, todo el procedimiento de que circule la señal a través del circuito. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces continuamos. Vamos a ir al ejercicio número 7. Lo voy a poner en otra hoja porque el circuito más o menos es igual de amplio y no voy a alcanzar la solución ahí. Entonces, el número 7, igual primero termino de dibujarlo para que tengan la noción de qué espacio debe de o van a dejar. Entonces, sería
Ya, ese sería el circuito. Para que lo anoten y una vez que lo anoten, pues me indican para hacer el ejercicio. Listo. Bien, no sé si los demás necesitan más tiempo, si no, empezamos con la solución. Entonces, igual, primero, pues identifico la salida de cada uno de los op-amps que vaya a tener hasta llegar al final. En este caso, tendría un voltaje aquí. Voltaje A le voy a llamar, al igual que acá. Un voltaje B. Y inmediatamente ya tendría la salida, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el voltaje A, voltaje B, porque son los que me van a servir como entrada hacia el último op-amp. Entonces, el voltaje A va a ser igual a ¿qué? ¿Qué configuración tiene el primer op-amp? El que está en la parte superior. Es un sumador. Es un sumador inversor. Acuérdense, no es necesario, perdón, no es suficiente decir sumador porque necesito decir que es el sumador inversor para poder aplicar la fórmula que corresponde. Entonces, es un sumador inversor, el cual es igual a menos la resistencia de feedback, 300 kilo ohms, sobre 15 kilo ohms, y esto multiplica a 25 milivolts, más los 300 kilo ohms sobre 30 kilo ohms, y este multiplica a menos 20 milivolts. Tiene que ir con todo y el signo, ahí cuidado. No importa que acá tengamos el menos de la fórmula del sumador inversor, si el voltaje llega negativo, así lo trabajamos. Y sería esto, entonces sería igual a menos, ¿cuánto sería? Háganlo, por favor. A mí me da menos 0.3 volts. A ver, esperamos a que alguien más lo haga para corroborarlo. A mí también me da eso, profe. Sí, entonces esta primera parte da 0.5, esta segunda parte da menos 2, bueno, perdón, menos 0.5, menos 0.2, daría 0.3. Con el menos de acá afuera son los menos 0.3 volts, efectivamente. ¿Sí? Entonces daría menos 0.3 volts. El voltaje B sigue pasando a través de un amplificador, perdón, un seguidor de voltaje. Entonces el voltaje B es igual a menos 20 milivolts. ¿Sí? Y por último, pues ya pasaría al tercer o al último amplificador operacional que tenemos antes de la salida, y que al igual que el primero está en una configuración de sumador inversor.
Entonces, el voltaje de salida será igual a menos los 300 kilo ohms sobre 30 kilo ohms que multiplica al voltaje A. El voltaje A lo acabamos de calcular y son menos 0.3 volts más los 300 kilo ohms sobre 15 kilo ohms que multiplica al voltaje B, que es el que es de menos 20 milivolts. ¿Y cuánto daría esa parte? Este es un punto que ya estaba ahí, ¿verdad? Es 0.3, ¿no? No suena como... Ah, no, sí es menos, ¿verdad? Menos 0.3, yo la andaba regando. Más bien, el menos lo hice como punto, pero no, es menos. Ya. Sería 3.4 volts. Bueno, a mí me da eso. Sí, sí da eso. Entonces serían 3.4 volts porque de manera interna me da menos 3.4, con el menos me daría más. Entonces serían, le voy a poner con otro color, serían 3.4 volts. Sí, entonces era también una de las preguntas que me habían hecho, si quiero que salga un voltaje positivo, ¿cómo le hago si viene a través de un voltaje negativo? Pues aquí está claramente, ¿verdad? Entra un voltaje positivo a través de esa sumatoria y con el menos que me da de la fórmula, pues ya me da positivo. Es decir, pues simplemente hay que hacer la operación aritmética necesaria para que nos dé o que podamos obtener el voltaje en el signo que necesitemos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, pasamos a otro ejemplo. Me lo anoto. Igual voy a cambiar la hojita por si no cabe todo. O sea, igual para no estar aquí presionado por el espacio que me vaya a quedar. Entonces, sería el número 8.
Ese sería el circuito del ejemplo número 8. Igual me avisan cuando ya lo tengan para hacer el análisis. Listo, profe. Bien, vamos a comenzar. En este ejercicio, si ya lo notaron, hay una peculiaridad que no nos dicen el valor del voltaje V1. Entonces lo tenemos que trabajar como V1, así de simple. O sea, todo hasta la salida me va a quedar en términos de V1, lo cual es para aprovechar y mencionar que nosotros podemos obtener la ecuación de este circuito, o sea, cómo se comporta al final el voltaje de la salida, dependiendo de un valor de entrada. En los demás obteníamos un valor numérico, pero si nosotros cambiamos el voltaje, pues tendríamos que volver a hacer el análisis. La ventaja de hacerlo de esta manera es que una vez que yo tengo la ecuación, pues simplemente veo cuál es el valor de V1, sustituyo y obtengo el resultado de la salida. Si cambia el voltaje de V1, lo sustituyo nuevamente y obtengo el voltaje de salida sin necesidad de estar haciendo un análisis recurrente de todo lo que pasa. Entonces, también es por eso que tiene aquí los nombres de las resistencias para hacer el análisis. Nos vamos a hacer como si fueran todas unas variables, lo vamos a reducir como, de manera algebraica y hasta el final
colocamos los valores de las resistencias para saber exactamente cuál es la ecuación de este circuito, que va a depender obviamente de V1. Entonces, no necesariamente tengo que conocer el voltaje de entrada como un valor numérico, sino que lo podemos trabajar como si fuera una variable. Entonces, comenzamos. Igual, a la salida de los amplificadores operacionales de manera intermedia, pues checo cuánto vale o le asigno un número, vea, aquí un voltaje B, puede ser cualquier subíndice, yo nada más por seguir utilizando los que vimos desde un principio. Entonces, tendríamos el primero que calcular el voltaje A. En el primer OPAMP, ¿en qué configuración está? A ver, chequen en sus notas a qué configuración corresponde el amplificador 1. ¿Sería no inversor? Así es, sería un amplificador no inversor. Nada más, igual aquí recuerden que hay que verificar las conexiones, no tanto la forma en que nos lo presentan. Cuando aquí simplemente tenemos un voltaje entrando a la entrada no inversora precisamente, y la parte de la retroalimentación la tenemos en la inversora conectando la última la última resistencia a tierra. Por lo tanto, es un amplificador no inversor. Por lo tanto, el voltaje A va a ser igual a 1 más la división de RF sobre R1 que multiplica a B1. ¿Sí? Ahorita lo vamos a dejar así. No voy a sustituir nada hasta el final. ¿Sale? Entonces, BA va a depender de B1 y de los valores que tenga en la resistencia. Entonces, vamos al siguiente. Tengo el voltaje B. En el siguiente, ¿qué configuración tiene para obtener el voltaje B? ¿No? Bueno, ese sería un amplificador inversor. Entonces, lo que voy a obtener es menos RF sobre R2 que multiplica el voltaje A. Y entonces ya tendría que sustituir esto en la parte de acá abajo. Ahorita lo hacemos, nada más lo indicamos para hasta en la ecuación final sustituirlo y ver a qué corresponde cada uno de ellos. Entonces, en el último OPAMP, que es igual, es otro amplificador inversor. Entonces, el voltaje C, pero en el voltaje de salida, ¿a qué va a ser igual? A lo que llega al voltaje de entrada, bueno, menos la ganancia, que es RF entre R3, que multiplica al voltaje B. ¿Sí? Así, digamos que así de fácil. Ahorita pues tengo que empezar a ver la sustitución, porque el voltaje de salida depende de un voltaje intermedio y voltaje intermedio depende del voltaje de entrada, que es a lo que queremos llegar. Pero hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? No por el momento.
Bien, entonces vamos a empezar a sustituir, digamos, de manera regresiva todo lo que corresponda a lo que hemos calculado. Entonces, el voltaje de salida, que va a ser igual a menos RF entre R3, que multiplica el voltaje B, y ya sabemos que el voltaje B es igual a menos RF sobre R2 por el voltaje A. ¿Sí? Y entonces, nada más para ir simplificando, menos por menos pues me va a dar más, entonces sería RF sobre R3 que multiplica a RF sobre R2 y esto multiplica el voltaje A. Y yo ya sé que el voltaje A vale 1 más RF sobre R1 que multiplica al voltaje 1, que ese es digamos, la variable con la cual quiero dejar descrita la ecuación. Entonces, si lo vuelvo a sustituir, tendría RF sobre R2, lo voy a acomodar aquí, RF sobre R3, que multiplica el voltaje A, y el voltaje A es igual a 1 más RF sobre R1, y todo eso multiplicado por B1. ¿Sale? Entonces, para darle un, pues digamos, acomodo, o igual, pues ya no tendría. Bueno, nada más hago la multiplicación y lo indico para poderlo sustituir. No creo que quede más sencillo. Entonces sería RF sobre R2 por RF sobre R3 más RF sobre R1 que multiplica a RF sobre R2 que multiplica a RF sobre R3 y todo esto está multiplicado por B1. Entonces ya nos quedó ya no se alcanza a ver ahí, nos queda una ecuación de forma general, lo único que hice fue multiplicar todo esto, de manera que simplemente si yo llego a tener el mismo circuito pero con otra resistencia, lo sustituyo y obtengo mi ecuación con respecto a B1 y de la misma manera, si conozco cuánto vale B1, puedo conocer en cualquier instante el valor de voltaje de salida con respecto a lo que entra de voltaje B1. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Si no hay, entonces ya solamente corresponde hacer la sustitución para que todo quede en términos de B1. Entonces esto es igual a 470 kiloohms sobre R2. R2 vale 33 kiloohms. Todo eso multiplica a 470 kiloohms sobre R3 y R3 también vale 33 kiloohms más 470 kiloohms sobre R1 que vale 4.3 kiloohms que multiplica a 470 sobre 33 kiloohms que multiplica a 470 kiloohms sobre otra vez 33 kiloohms, que es la ganancia de cada uno de los amplificadores, y todo esto multiplica a B1. ¿Cuánto da? Háganlo por favor. Profe, ¿podría subir tantito la hoja? Es que no se alcanza a ver los valores de esta abajo. Gracias. Estaba aquí, se supone que ahí se alcanza a ver toda. Ya de aquí ya no hay nada más para abajo. ¿Ahí se ve bien? Sí, profe, ahí se ve bien. Ok.
R1 es de 4.3 kiloohms o 43 kiloohms. 4.3. Ujú. ¿Lo tienen? Me dio un resultado muy grande, no sé si esté bien. Sí, pues de aquí a simple vista, pues se ve que se están multiplicando 3 ganancias más la multiplicación de otras 2 ganancias. Debe ser muy grande. Ujú. Me da 22.374.46. Así es, sí, sí da eso. Alguien que no le dé eso, bien, entonces eso es lo que da. Los demás pues ahí lo checan, ya nadie me dice si tiene alguna duda. Entonces son 22.374.457, me da a mí. Sí, y esto multiplicado por B1. Y esa sería el valor o el resultado que tendría que, o la operación que tendría que realizar para cada que cambie el valor de B1. Obviamente esto está pensado para cuando son valores pequeños de B1. Sería imposible pensar que puedo meter aquí 10 volts y que puedo sacar 223.745 volts. O sea, estamos hablando de que unos cuantos milivolts, por ejemplo, si meto un milivolt, pues estaría sacando 22 volts. O sea, son de este tipo de configuraciones con unas ganancias muy grandes, pues está pensado así para cuando entran voltajes muy, muy pequeños. Y a lo mejor un milivolt me estoy yendo muy grande. Hay, por ejemplo, sensores que nos pueden llegar a entregar solamente unos cuantos microvolts. Entonces, para eso están pensados este tipo de configuraciones, no tanto para valores, pues digamos, como los que estamos acostumbrados típicamente a utilizar, de 5 volts, 6 volts, 7 volts. No, para esos no. Sería imposible sacar un voltaje de tal magnitud, ¿verdad? Sino, esto es para voltajes realmente muy pequeños del orden de los microvolts y poderlos amplificar para poderlos medir o seguir con lo que corresponda a según lo que deseamos hacer. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
No, profe, todo bien. Bien, entonces vamos con otro ejemplo. Entonces tendríamos el ejemplo número 9. Y tenemos el siguiente circuito. Ahora tenemos ese circuito. Ahí mientras lo anotan, ¿qué configuraciones? ¿Sería un restador? Así es, sería un restador, ¿verdad? Entonces vamos a analizarlo como tal. Entonces, pues igual me espero que me indiquen que ya lo notaron para continuar. Bien, mientras pues voy anotando también la formulita para ahorita simplemente pues sustituirla, ¿verdad? Aquí de igual manera no conocemos los voltajes de B1 y B2, entonces tenemos que dejar toda la ecuación en términos de B1 y B2 y entonces el resultado pues va a depender de cuánto valgan B1 y B2. Entonces, para este circuito, nosotros habíamos dicho que el voltaje de salida es igual a menos R3 entre R1 más R3 que multiplica a R2 más R4 sobre R2 que multiplica a B1 menos R4 sobre R2 por B2. Y entonces, nada más para no confundirnos, el R2 y R4 lo tenemos aquí, R2, R4, y acá tendríamos R1 y R3. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer pues es sustituir los valores de las resistencias, ya que no tenemos valores de voltajes y todo quedaría en términos de los voltajes de entrada, tanto de B1 como de B2. Entonces, lo empezamos a sustituir. El voltaje de salida va a ser igual a
menos lo que vale R3. R3 vale 20 kiloohms sobre R1 más R3, que son 20 kiloohms más 20 kiloohms, que multiplica a R2 más R4. R2 son 100 kiloohms, R4 también son 100. Perdón, se suman. Estoy diciendo que se multiplican. Sobre R2, que también vale obviamente 100 kiloohms, y esto va a multiplicar a B1 y menos R4, 100 kiloohms sobre R2, que son también 100 kiloohms. Y todo esto multiplica, perdón, a B2. Aquí es una sumatoria, me estoy esperando a que se seque el corrector para ponerlo y que quede indicado. Perdón, estaba muteado y nadie me decía nada, que no encontraba. Entonces, pues simplemente empezamos a hacer la sustitución y en este caso, pues podemos sacar que la ecuación es igual a B2 menos B1. Entonces, pues todo va a depender netamente de los valores que tenga tanto el B1 como el B2. Y otra conclusión que podemos sacar es que mientras que los pares de ecuaciones, perdón, los pares de resistencias de R2 y R4 y R1 y R3 sean iguales, es decir, R2 es igual a R4 y R1 sea igual a R3, pues todo esto se va a reducir a que yo solamente tenga que restar los voltajes de B2 menos B1, ¿sí? En dado caso que fueran diferentes los pares de resistencias, pues básicamente como se ve en la fórmula, pues tendría diferentes ganancias, entonces ya no tendría solamente la resta de los voltajes, sino que cada voltaje tendría que estar multiplicado por un factor más, pero pues eso ya depende de el circuito que me entreguen. Entonces en este caso el voltaje de salida pues simplemente es igual a B2 menos B1. Donde tenemos que notar que el voltaje 2 es el que llega a la entrada inversora y el voltaje 1 a la entrada no inversora. Entonces, pues independientemente de cómo se llamen, siempre voy a restar el de la inversora
menos el de la entrada inversora, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces podemos decir que a partir de un circuito yo puedo sacar la ecuación que corresponda a ese circuito. Y también puedo hacer lo contrario. A partir de una ecuación, yo puedo encontrar o determinar el circuito que haga dicho funcionamiento. Entonces, el ejemplo 10 va a ser ese, cómo hacerle para, a partir de una ecuación, obtener un circuito. Entonces, déjenme lo anoto. Déjenme traigo otra hojita para, por si no nos cabe. Que yo digo que sí, pero para no estar limitado en el espacio aquí en la hoja. Bien, entonces el ejemplo número 10 va a ser determinar el circuito basado en amplificadores operacionales que describe la siguiente ecuación. Yo tengo que el voltaje de salida va a ser igual a 0 volts si el voltaje A es menor a 2 volts y va a valer 5 volts si el voltaje A es mayor o igual a 2 volts, donde el voltaje A va a ser igual a 0.2 veces el voltaje 1 más 0.3 veces el voltaje 2. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar el circuito que haga este funcionamiento. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Ya lo notaron? Ya, profe. Gracias. Entonces, lo que vamos a tener que ver es cuál es la operación principal que debo de desarrollar.
y de a partir de ahí ver qué operaciones intermedias necesito. Y la manera de ir proponiendo el circuito va a ser a partir de esas operaciones intermedias hacia la principal, ¿sí? Entonces lo tenemos que analizar. En esta parte, donde yo digo que el voltaje de salida es 0, si un voltaje A es menor a 2 volts, o vale 5 volts si el voltaje de A es mayor o igual a 2. Entonces, esta es mi operación principal. ¿Cuál sería? ¿Qué configuración necesito aplicar para poder hacer este tipo de cosas con un op-amp? Un comparador. Necesitaríamos un comparador. La comparación es pues la operación principal, pero antes de hacer la comparación necesito conocer cuánto vale este voltaje de A. Y aquí nos dice que el voltaje A es igual a 0.2 veces el V1 más 0.3 veces el V2. ¿Con qué configuración puedo resolver para obtener el voltaje de A? ¿Cuál creen que sea la que debo de utilizar? ¿Qué configuración? ¿Puede ser un sumador? Sí, afirmativamente, eso debe ser un sumador, pero vimos dos. ¿Cuál podremos usar? ¿Podemos usar un sumador inversor con los voltajes negativos? Sí, sí se puede usar un sumador inversor con los voltajes negativos y después hacerlo positivo. ¿Sí? Entonces, esta que aparentemente es un solo paso, en realidad serían dos. ¿Por qué no podemos utilizar directamente un sumador no inversor? Porque las ganancias que tengo, o sea, las multiplicaciones que tengo que hacer por cada uno de los voltajes, ¿cómo son? Pues son menores a 1. Recuerden que para el sumador no inversor, siempre voy a tener ganancias mayores a 1. Por lo tanto, no puedo hacer una sumatoria directa de voltajes positivos porque la misma configuración pues no me permite obtener este tipo de ganancias. Entonces, en realidad lo que tengo que hacer es utilizar un sumador inversor que sí me permite tener ganancias pequeñas o menores a 1. La desventaja, bueno, no la desventaja, el problema es, o el detalle es, que esta sumatoria no la va a dar, pero en términos de un voltaje negativo. Pero yo podría utilizar un amplificador inversor con ganancia 1 para que el voltaje negativo que sale me dé como resultado un voltaje positivo. Entonces, a final de cuentas, yo puedo hacer esto, utilizarlo como menos 0.2 V1 más 0.3 V2. ¿Qué gano con esto? Que esta parte la pueda resolver con un sumador inversor y esta parte de multiplicarlo por menos lo puedo resolver con un amplificador inversor. Y entonces, pues básicamente lo que tengo como coeficiente en cada uno de los voltajes, ¿qué va a ser? Pues va a ser la ganancia de cada amplificador, perdón, la ganancia de cada voltaje de entrada en el amplificador con su configuración de sumador inversor, ¿sale? Entonces, vamos viendo cómo quedaría el circuito para pasar al cálculo de qué resistencias debería de poner. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un sumador inversor.
Si se fijan, ahora voy de adentro hacia afuera. No empecé por la principal. Entonces, vamos a dibujarlo. Necesito 2 voltajes, que sería un B1 y un B2. Yo sé que necesitan estar conectados a una resistencia. Le voy a llamar R1 y R2. Todavía no sé los valores que deba tener, pero lo que sí sé es que debe tener 2 resistencias. Estas van a introducirse a un amplificador en su configuración de sumador, lo cual debe llevar una resistencia RF de retroalimentación. Y lo que tengo aquí a la salida apenas es esta sumatoria de los voltajes, pero negativa. Entonces necesito un amplificador. Ay, perdón, no se ve y nadie me dice nada. Yo creo que ya lo tienen hecho. Entonces, necesito un amplificador con ganancia 1. Entonces, tengo que tener un amplificador inversor con ganancia 1, que básicamente haga esto. Si yo pongo la misma RF para que sea ganancia 1, aquí debo de tener algo similar, ¿verdad? Pero le voy a poner R3 para ahorita hacer los cálculos. Y esto tiene que ir a un comparador. Entonces, un comparador, pues simplemente llega a un voltaje. Aquí va a tener el voltaje de salida. Llega un voltaje de entrada. El voltaje de entrada en un comparador, ¿a cuál debe de llegar? A la entrada inversora o a la no inversora. A la no inversora. Así es, debe llegar a la no inversora. Y en la inversora debe de llegar un voltaje de comparación, que en este caso nos dicen que es 2 volts. Entonces directamente yo puedo poner ahí una fuente de voltaje que me diga que vale voltaje, le voy a poner pues, voltaje 3 para llevar una secuencia, debe ser igual a 2 volts. Y aquí hay algo muy importante. Si se fijan, casi en todos los ejercicios que hemos hecho, más bien en todos, omitimos la parte de la alimentación de los op-amps. Solamente sabemos que los tenemos que alimentar, pero pues nos despreocupamos, simplemente pues hacemos la operación. En este caso, como si me piden un valor específico, en el comparador recuerden que lo que hace es saturarse a sus voltajes de alimentación, tanto positivo como negativo. Por lo tanto, yo debo de indicar aquí los voltajes de alimentación del comparador para indicar qué voltaje me va a dar a la salida en la saturación. Y eso quiere decir que al menos debo de alimentar el voltaje B más o el positivo a 5 volts. Recordando que otra forma de tener el símbolo del op-amp es indicando aquí en la parte del medio su valor de voltaje. Entonces tendría más 5 volts. Y en la parte de abajo tendría el voltaje B menos, que en este caso serían o 0 volts o simplemente decir que se va a conectar a tierra. Entonces, ya me quedó todo empalmado. Bueno, aquí nada más voy a extenderlo yo acá, si a ustedes les quedó espacio, ahí está. Entonces el voltaje más debe ser a 5 volts y el voltaje menos de alimentación debe de ir a tierra, para que cuando el voltaje que llegue sea mayor a 2 volts, se satura hacia el voltaje positivo y me va a dar los 5 que me pide el problema, y cuando llegue menor a 2 volts, se satura hacia el voltaje negativo y me dé el 0 volts, o sea, se va a ir hacia tierra para que corresponda a lo que estoy haciendo. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todavía no le hemos dado valores a las resistencias, solamente hemos sacado la configuración basándonos en el análisis de la ecuación que nos dan. ¿Alguna duda o pregunta antes de pasar a hacer el cálculo de las resistencias? Sí, profe.
en el comparador no era un poco arriba del 5 volts, o eso depende de cada comparador. Depende de lo que te pidan. Aquí el problema mismo me dice que si el voltaje A, o sea, el voltaje A básicamente es ¿verdad? Aquí tengo el voltaje A. Uh-huh. Si el voltaje A es menor a 2 volts, el comparador me debe entregar 0. Y para que me entregue 0 volts, quiere decir que su alimentación negativa, pues debe de ir a tierra. Porque si no si yo le pongo aquí -3 o -4 o -5 o menos otra cosa, pues me va a dar el voltaje con el que esté alimentado. Pero en este caso sí quiero 0 volts, entonces pues el voltaje negativo de alimentación del comparador pues debe de ir a tierra. Luego me dice que si el voltaje A es mayor o igual a los 2 volts, me debe de entregar 5 volts, recordando que la comparación se da cuando si este voltaje es mayor o igual, se va a saturar hacia el voltaje de alimentación positivo. Entonces, forzosamente lo debo de alimentar con 5 volts porque es lo que me pide el problema. Me dice que debe dar 5 volts a la salida del comparador cuando ese voltaje supera o iguala los 2 volts. Si yo le pongo un poco más, entonces me daría más voltaje y ya no estoy cumpliendo con lo que se me pide. No sé si esa era la pregunta. Bueno, la respuesta a la pregunta. Sí. Por eso es que en este sí es importante indicar con qué se alimenta para poder cumplir con la ecuación que me dan. En estos otros, obviamente doy por hecho de que también los tenemos que alimentar y debe de ser el suficiente rango de voltaje como para tener esos voltajes tanto positivos y negativos que se nos presenten. Pero para efectos de cumplir de manera analítica con el problema, pues sí debo de indicarle sus voltajes de alimentación para que cumplan con la ecuación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, entonces vamos a proseguir. Entonces, lo que nos hace falta es determinar los valores de las resistencias y los valores de las resistencias pues van a depender de la ganancia que necesitemos. En el caso de B1, ya sabemos que en el sumador, pues voy a tener una ganancia por el B1 y otra ganancia por el B2. Entonces, de aquí del mismo problema, yo sé que 0.2 debe de ser la ganancia del voltaje 1, o sea, RF entre R1, y que 0.3 debe ser la ganancia del voltaje 2, es decir, RF entre R2. Y además, que la ganancia del amplificador inversor de ganancia 1, pues precisamente nada más me sirve para cambiar el signo de la sumatoria. Por lo tanto, yo sé que RF entre R3 pues debe ser igual a 1. Partiendo de eso, vamos a ver qué valores de voltaje y corriente, qué valores de resistencias debo de tener para cumplir con esa parte. Entonces, yo sé para el caso de la R1 que RF entre R1 debe ser igual a 0.2. ¿Sale? Y aquí yo tengo dos opciones. Una es, dejo las resistencias en términos de la otra, o sea, RF en términos de R1 o R1 en términos de RF. Aquí, ¿qué es lo que conviene? Si en cada uno de los op-amps, donde hago la operación antes de la comparación, siempre tengo RF como referencia para hacer o sacar la ganancia, me conviene dejar las resistencias de la sumatoria y de la amplificación en términos de RF, ya que si yo supongo una RF, con eso puedo calcular el resto de las resistencias. Entonces, de aquí voy a hacer un despeje donde yo voy a saber que R1 va a ser igual a RF sobre 0.2. ¿Sí? Si yo hago esa operación, pues yo sé que R1 son 5 veces RF. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco RF, rápidamente puedo conocer R1. Lo mismo ocurre para los demás. Yo sé que RF
sobre R2, ¿a qué debe ser igual? Pues al factor de multiplicación que tengo en la ecuación para B2, que sería 0.3. Y entonces esto es igual a, si despejo R2, será igual a RF sobre 0.3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues no hay un número así como acá cerrado, ¿verdad? Sino son 3 décimos, entonces serían 10 veces RF, pues sobre 3, para dejarlo sin fracciones en el denominador. Y por último, tendría con el que hago el signo menos al momento de tener el BA. Es decir, cuando sale de la sumatoria, pues básicamente lo que voy a obtener aquí es menos BA, y lo único que necesito es multiplicarlo por menos 1 para que me dé BA. Entonces, sería que RF sobre R3 debe de ser igual a 1. Y de aquí sacamos básicamente que R3 es igual a RF. Entonces ya sabemos cuánto debe de valer cada resistencia. Típicamente, o digamos, se utilizan RFs de 10 kilos en adelante y ya de ahí calculas las demás. Entonces vamos a hacer esa suposición. Supongamos que RF vale 10 kilos para ver cuánto deben de valer las demás. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces vamos a hacer esa suposición. Supongamos que RF vale 10 kilos, entonces tendré que poner aquí 10 kilos, 10 kilos, y ahorita en R3, pues también, ¿verdad? Pero esto es lo que vamos a calcular. Entonces supongamos que RF vale 10 kilo ohms, entonces R1 va a ser igual a 5 veces los 10 kilo ohms. Y estos serían 50 kilo ohms. R2 es igual a 10 veces los 10 kilo ohms sobre 3. ¿Sí? En este caso serían 33.33 kilo ohms, a manera aproximada, ¿verdad? Y tengo que sacar que R3 es igual a RF, que sería igual a 10 kilo ohms. Entonces, para cumplir con lo que me dice la ecuación, a este circuito le debo de poner aquí 50 kilo ohms, 33.33 kilo ohms, a esta 10 kilo ohms, 10 kilo ohms, 10 kilo ohms. Y con eso aseguraría de que el circuito se comporta de la manera en que me lo piden. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bien, entonces pues hasta aquí dejamos la clase hoy porque ya llegamos a la hora. Y pues no sé, nos vemos el próximo lunes, ¿sale? Saludos. Hasta luego, profe. Luego, profe. Nos vemos. Buen fin de semana.